El Ayuntamiento de Valencia ha dado a conocer las pautas por las que se va a regir en materia de sostenibilidad. El Plan de Acción de la Energía Sostenible es una hoja de ruta con una meta muy bien definida: reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera en un 20%. El plazo, 10 años. Con la firma del Pacto de los Alcaldes, Valencia se comprometió a reducir un 20% sus emisiones de CO2 en los próximos 10 años. Un acuerdo que se ha materializado con la puesta en marcha de un plan de acción de la energía sostenible. Un complejo compendio de medidas de eficiencia y de sensibilidad energética que el Ayuntamiento de la ciudad ya ha puesto en práctica. Compartimos la preocupación de Europa, pero tomamos las medidas próximas, las concretas, las ciertas, en todos los aspectos posibles relacionados con la eficiencia hídrica, la eficiencia energética, la limpieza, el reciclaje, con todos los valores medioambientales. Barberá ha recordado que Valencia cuenta con una de las más modernas flotas de autobuses públicos 100% ecológicos, además de otros servicios como el de alquiler de bicicletas Valenbici, que ha recibido una gran aceptación. Estamos creando modos alternativos de transporte para hacer un transporte mucho más racional, que también produzca reducciones de CO2 a la atmósfera. Una apuesta decidida que, como ha destacado Barberá, ha hecho que Valencia sea distinguida a nivel internacional. Pues ya hemos salido 2 veces, hemos sido recomendados por esta magnífica guía turística que pasa por ser la mejor. Y por primera vez en la historia vamos a solicitar banderas azules para todas las 8 playas que tiene Valencia, todas. En esta misma línea, la primera edil ha insistido en la necesidad de trazar pautas de actuación que permitan que Valencia se convierta en un referente para el resto de ciudades.